Hay momentos en los que te arrodillas a orar, y lo único que escuchas es silencio. Le pedís a Dios una señal, una palabra, una respuesta clara, y no pasa nada. Día tras día, lo buscas con sinceridad, pero el cielo parece cerrado. Te empezás a preguntar si estás haciendo algo mal, si Dios se olvidó de vos, o incluso si alguna vez te escuchó de verdad. Si estás atravesando una etapa en la que sentís que Dios guarda silencio, este video es para vos. Porque ese silencio tiene un propósito. Y si lo entendés, no solo vas a dejar de dudar, vas a empezar a crecer. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y darle like si querés más contenido que te hable directo al corazón. Esto es el Evangelio sin filtros, donde no maquillamos la verdad, pero sí hablamos con amor. Ahora sí, vamos al tema. 1. Dios guarda silencio, para enseñarte a confiar, no solo a entender. Muchas veces, buscamos a Dios como quien busca una explicación, una guía detallada, una ruta sin sorpresas. Pero Dios no siempre responde con palabras, muchas veces responde con silencio. ¿Por qué? Porque su meta no es solo informarte, sino transformarte. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. En Hebreos 11:1, se nos dice que, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se forma esa convicción? Precisamente en esos momentos donde no hay respuesta, donde todo es oscuro, donde solo queda confiar. El silencio de Dios no significa que Él se alejó. Muchas veces significa que te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Como un padre que suelta la bicicleta para que su hijo aprenda a pedalear, Dios a veces guarda silencio, para que tu fe madure. 2. Dios no está en silencio, estás rodeado de tanto ruido que no lo escuchás. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Redes sociales, notificaciones, series, música, voces internas, ansiedad, preocupaciones. Todo eso puede ahogar la voz de Dios. A veces no es que Dios no está hablando, sino que hay demasiadas cosas gritando alrededor. Un Reyes 19:12 nos cuenta que Elías esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, pero Dios se reveló en un susurro suave. ¿Qué significa esto? Que para escuchar a Dios hay que hacer silencio por dentro. Hay que apagar el ruido. Desconectarse de lo superficial para conectar con lo eterno. Quizás Dios ya te habló, pero no lo escuchaste porque estabas enfocado en otras voces. Su silencio es una invitación a buscar un lugar secreto, a apartarte del caos, a estar quieto para oír. 3. El silencio de Dios revela lo que realmente hay en tu corazón. Cuando todo va bien y sentís que Dios te responde rápido, es fácil decir, confío en Él. Pero cuando el cielo está callado, ahí es cuando tu fe es probada. El silencio saca a la luz tus verdaderas motivaciones. ¿Lo buscas por amor, o por lo que puede darte? ¿Orás porque lo deseas a Él, o porque necesitas una solución? En Deuteronomio 8:2, Dios le dice a su pueblo que los hizo caminar por el desierto para humillarlos, probarlos y saber lo que había en su corazón. El silencio es como ese desierto. Te expone, te confronta, te vacía, pero también te prepara. Tal vez Dios está en silencio porque quiere que revises tu corazón. Porque antes de darte una respuesta, quiere formarte para que estés listo para recibirla. 4. Dios no responde porque ya te dio la respuesta, pero no la obedeciste. Esta parte puede doler, pero es necesaria. A veces creemos que Dios está en silencio, pero en realidad, simplemente no queremos aceptar lo que Él ya dijo. Oramos buscando una nueva instrucción, cuando no obedecimos la anterior. Dios
no es un asistente personal que adapta su voluntad a tus preferencias. Él es Señor. Y muchas veces, su silencio es consecuencia de una desobediencia no tratada. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios no habla para entretenernos, habla para transformarnos. Si ignoraste su voz antes, no esperes una nueva palabra hasta que respondas a la que ya te dio. 5. El silencio de Dios no es castigo, es parte del proceso. Hay etapas en la vida espiritual que no se entienden, solo se atraviesan. Y una de esas etapas es el silencio. El silencio de Dios no es su rechazo, es parte del camino. Es donde tu raíz espiritual se profundiza. Es donde dejas de vivir por emociones y empezás a vivir por convicciones. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también sintió el silencio. Pero incluso ahí, siguió confiando. Siguió entregado. Y al tercer día, el silencio fue roto por la resurrección. Tu silencio también tendrá un final. Pero mientras dure, abrázalo. Aprende en él. Porque ahí se forma la fe que no depende de señales, sino de relación. 6. El silencio prepara el terreno para una revelación mayor. A veces Dios guarda silencio, porque está preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. En Juan 11, Jesús se enteró que Lázaro estaba enfermo, y se quedó 2 días más donde estaba. ¿Por qué? Porque quería glorificarse, no sanando a Lázaro, sino resucitándolo. Tu silencio puede parecer una demora. Pero no es demora, es diseño. Dios no llega tarde. Él está preparando tu corazón, tu entorno, tus circunstancias, para que cuando hable, lo entiendas. Para que cuando se mueva, lo glorifiques. No te desesperes en el silencio. Porque lo que viene después de él, siempre vale la pena. Ahora que llegaste hasta acá, quiero que pares por un momento. Cerrá los ojos, toma aire y pensá en esta pregunta. ¿Qué harías si supieras con certeza que Dios está en este mismo instante mirándote, amándote y acompañándote en silencio? Porque esa, aunque no lo sientas, es la verdad. A veces buscamos a Dios como si fuera una emoción, como si su presencia solo se midiera por lo que sentimos o no sentimos. Pero Dios no es un sentimiento. Dios es una realidad. Y su presencia no desaparece solo porque no la percibimos. Muchas veces, confundimos el silencio de Dios con su ausencia, cuando en realidad el silencio también es parte del lenguaje de Dios. En los momentos donde todo está en calma, donde no hay señales, donde no hay respuestas, es donde más se forma el carácter. Es en ese terreno silencioso donde se prueba la fe verdadera. Porque cualquiera puede seguir a Dios cuando todo es claro, cuando todo es hermoso, cuando las oraciones se responden con rapidez. Pero, ¿qué pasa cuando orás y no hay respuesta? ¿Cuándo pedís dirección y no llega? ¿Cuándo necesitas consuelo y el cielo parece cerrado? En ese momento, muchos bajan los brazos. Muchos se alejan. Muchos comienzan a creer que Dios los olvidó. Pero, ¿sabes qué? Es justo en ese punto donde se define si estás siguiendo a Dios por lo que Él da, o por quien Él es. Dios no siempre responde de la manera que esperamos. A veces guarda silencio, no porque no tenga nada que decirte, sino porque quiere que aprendas a confiar sin tener todas las piezas del rompecabezas. Quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista. Y eso duele. Porque nos gusta el control. Nos gusta saber. Nos gusta tener seguridad. Pero la verdadera seguridad está en Él, no en las respuestas. Mira la historia de Job. Él lo perdió todo. Familia, salud, bienes,
amigos, honra. Y durante gran parte de su proceso, Dios estuvo en silencio. No hubo explicación. No hubo consuelo inmediato. Solo preguntas, dolor, soledad y silencio. Pero Job se mantuvo fiel. Y aunque no entendía nada, hizo esta declaración poderosa: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Eso es fe. Fe sin condiciones. Fe que no exige entender para seguir confiando. También lo vemos en Jesús, en la cruz. Él mismo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue un clamor desgarrador. En ese momento, Jesús sintió el abandono, el peso del pecado, el silencio del cielo, y sin embargo, permaneció. Se mantuvo. Cumplió el propósito. Y por ese silencio que él soportó, hoy nosotros tenemos acceso a una gracia eterna. Entonces, si sentís que Dios está en silencio, no pienses que estás mal. No pienses que hiciste algo terrible. No creas que Dios ya no te quiere hablar. Tal vez solo está formando en vos una fe profunda, inquebrantable, madura. Tal vez estás entrando en un nivel más profundo de intimidad con Él. Porque los que aman a Dios no se van cuando el cielo se calla, se acercan más todavía. Y si todavía estás orando, buscando, clamando, pero nada parece cambiar, te quiero decir algo: seguí. No pares. No te rindas. Cada lágrima, cada oración, cada noche en vela, cada día de lucha, todo eso está siendo escuchado. Todo eso está acumulándose como perfume delante del trono. Y en el tiempo perfecto, Dios va a responder. No cuando vos lo digas. No cuando lo necesites. Sino cuando Él vea que su propósito se ha cumplido. Porque a veces, el silencio de Dios no es una negación, es una preparación. Y a veces, la respuesta de Dios no es un sí inmediato, es un espera, porque lo que tengo para vos es mucho mejor de lo que estás pidiendo. ¿Y qué haces mientras tanto? Te sostenés en su palabra. Te aferrás a sus promesas. Adorás incluso cuando no tenés ganas. Orás incluso cuando parece inútil. Le decís con sinceridad: no te entiendo, pero confío en vos. No te siento, pero creo que estás. No veo el camino, pero sé que me estás guiando. Ese tipo de oración, esa actitud, ese corazón, es lo que abre puertas en el cielo. Porque Dios se revela a los que no lo buscan por conveniencia, sino por amor. Y si estás escuchando esto, quizás sea justamente porque Él quiere recordarte eso. Que no te dejó. Que no está lejos. Que no está enojado con vos. Que simplemente está enseñándote a caminar sin apoyarte en lo visible. Y cuando pase esta temporada, porque va a pasar, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios hizo en vos mientras parecía que no hacía nada. Vas a mirar atrás y vas a entender: ahora sé que no estaba solo. Dios me estaba formando, me estaba madurando, me estaba llevando más cerca de Él. Así que no te desesperes por el silencio. Abrázalo. Aprende en medio de él. Porque si sos capaz de mantenerte firme cuando Dios está en silencio, vas a ser invencible cuando Él hable. Y recordá esta verdad que quizás nadie te dijo. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su manera de acercarte más a su corazón.